La adoración a Baal, antigua y moderna, por Stephen C. Peirce. Este artículo está publicado al español en Visión América Latina. Relatado por su servidor, José Sáez, para Radio Cristianía y Cultura Reformada. La adoración a Baal, antigua y moderna, por Stephen C. Peirce. Cuando leemos la historia de los reyes de Judá en los libros primero y segundo de Reyes, frecuentemente nos encontramos con una declaración particular, una fórmula repetida de palabras que caracterizan un cierto aspecto del gobierno de ciertos reyes que son descritos como buenos reyes. Sin embargo, esta fórmula particular describe un aspecto a sus reinados que se queda corta de la descripción general de estos reyes como buenos reyes, quienes hicieron lo recto a los ojos del Señor. Esta fórmula se estructura más o menos de la siguiente manera. Después de dar el nombre del rey, el nombre de su madre y narrando que hizo lo recto a los ojos del Señor, se nos dice: con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ello. Por ejemplo, leemos en Asa, en el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de Ásera. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. Puedes leer Primera de Reyes 15 del 9 al 14. De igual manera leemos de Josafat. Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el 4º año de Acab, rey de Israel. Era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Silhi, y anduvo en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ello. Esta cita está en Primera Reyes 22, 41 al 43. Esta misma fórmula se encuentra en la descripción del reinado de Joás. En el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia, de Bersaba, y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiadas. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Segunda de Reyes 12, versículo 1 al 3. Y nuevamente en las descripciones de los reinados de Amasías, en Segunda de Reyes 14 del 1 al 4, Zacarías, Usías, Segunda de Reyes 15 del 1 al 4, Jotán,
Segunda de Reyes 15, del 32 al 35. Y luego tenemos a Acab, quien fracasó completamente en hacer lo correcto a los ojos del Señor, siguiendo a los reyes de Israel. Y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según la práctica abominable de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Segunda Reyes 16, versículo 3. Acab fue entonces sucedido por el rey reformador Ezequías, quien se nos dice no solo hizo lo recto ante los ojos del Señor conforme a todas las cosas que había hecho David su padre, sino también que quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de Aserá. E hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Segunda de Reyes 18, versículo 1 al 5. Y luego sigue un vivo reporte de su celo por el Señor. Y la pregunta es, ¿qué está pasando aquí? 6 buenos reyes de Judá, quienes habían servido al Señor, pero fallaron en quitar los lugares altos, seguidos por un rey que se alejó completamente de Dios. ¿Cómo puede ser que los reyes descritos como buenos, que hicieron lo recto a los ojos del Señor, pudieran fallar en condenar la falsa adoración y no quitar los lugares altos en los que se practicaba esta adoración? ¿Cómo podían tales reyes condenar o al menos hacerse de la vista gorda a los rituales, sacrificios que eran contrarios a la verdadera religión revelada al pueblo de Israel? Y la respuesta es que había en ese tiempo una forma de religión sincretista practicada en Judá e Israel. Un culto a Jehová Baal, híbrido, en el que la gente creía que el adorar en los lugares altos, al hacer estos sacrificios y realizar estas actividades de culto, estaban adorando correctamente al verdadero Dios de Israel. No estaban conscientes de que su adoración era corrupta. Estaban practicando una forma de adoración que era una abominación al Señor, creyendo que era adoración aceptable al Dios de Israel. Estaban envueltos en una forma muy severa de sincretismo religioso en el que los antiguos cultos de fertilidad de Canaán estaban siendo fundidos con la adoración a Jehová. Aunque los hijos de Israel se habían vuelto a la adoración de los dioses de los cananeos, no mucho después de su conquista de Canaán en tiempo de los jueces, el problema en el que nos encontramos en Primera y Segunda de Reyes parece haber tenido su origen inmediato en la apostasía de Salomón, allí en Primera de Reyes 11, versículo 1. ¿Quién siguió a Astoret, la diosa de los sidonios? Y Milcom, un ídolo abominable de los amonitas. Y quien también edificó un lugar alto en el monte de los olivos, en las afueras de Jerusalén, para Quemos, el ídolo detestable de los moabitas, y para Moloc, un ídolo de los amonitas, que no fue destruido sino hasta el reinado de Josías, en Segunda de Reyes 22:13. Astoret, la principal deidad femenina de los cananeos, era una diosa de la fertilidad y de la muerte, guerra, asociados con Baal. Jueces 2:13, 3:7 y 6:28. La principal deidad masculina de los cananeos, aunque el término plural Baalim era un término general para los dioses falsos. Quemos era el dios de los moabitas. Números 21, versículo 29 y Jueces 11, 24, cuyo rito probablemente incluía sacrificios humanos. Segunda de Reyes 2, 27.
Los lugares altos eran los sitios de los ritos de las religiones paganas de los cananeos. Estaban edificados sobre colinas cerca de árboles verdes y consistían de altares sobre elevadas plataformas para sacrificio, inciensos, etc. Y fuera al aire libre o en el interior de edificios. Después de la muerte de Salomón, su hijo Roboam reinó en Judá y Jeroboam reinó sobre Israel. Ambos fueron malos reyes. Jeroboam erigió ídolos, becerros de oro en Betel y en Dan, en un intento por reemplazar el templo de Jerusalén con centros más locales de adoración para las 10 tribus. Allí en Primera de Reyes 12, 28 y 29. Pero bajo a Roboam, Judá también se alejó de Dios y siguió el camino establecido por Salomón en su idolatría. Cito Primera de Reyes, capítulo 14, versículos 21 al 24. Dice: Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. Judá hizo lo malo ante los ojos del Señor, y le provocaron a hacerlo más que todos los que sus padres le habían provocado con los pecados que habían hecho, porque ellos también edificaron para sí lugares altos, pilares sagrados y aceras en toda colina y alta y bajo todo el árbol frondoso. Hubo también en la tierra sodomitas de cultos paganos. Hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que el Señor había echado delante de los hijos de Israel. El ejemplo establecido por Salomón se atrincheró muy bien en Judá durante el reino de su hijo Roboam. El resultado fue que la religión de Jehová se tornó confusa, o más bien se fundió con la religión de los cananeos practicada en los lugares altos. Y esta religión sincretista se volvió dominante, a tal punto que aun cuando los reyes posteriores se volvieron a Jehová y buscaron servirle fielmente, fueron incapaces de reconocer que la adoración en los lugares altos era una corrupción. O al menos, si no entendían esto, se habían trincherado tanto sobre el pueblo que fueron incapaces de extirparlo de la tierra. El término Baal significa dueño o señor. En el clima creado por la apostasía de Salomón y la de su hijo Roboam, parece que la gente cayó otra vez en la identificación de Jehová, su Dios, como Baal, y confundieron su adoración con la adoración del Baal, de los cananeos, como habían hecho en el tiempo de los jueces. Era improbable que una clara distinción entre Jehová y Baal hubiese sido entendida en el clima de la región folclórica que dominaba sus vidas. Para esta gente la adoración de Baal era la adoración de Jehová y viceversa. Una forma sincretista de religión se había vuelto dominante. Los profetas reprendieron al pueblo por su idolatría. Por ejemplo, el profeta Oseas, después de denunciar al pueblo por su idolatría con Baales, proclama la salvación del Señor y dice: sucederá en aquel día, declara el Señor, que me llamarás mi marido y no me llamará más Baalí, mi Señor, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más serán mencionados por sus nombres. Oseas 2, versículos 16 y 17. Ahora, puede parecer bastante sorprendente para nosotros que el pueblo de Israel fallara en reconocer su idolatría,
que pudieran caer en un estado en la que genuinamente creyeran que estaban adorando a Dios al practicar cultos cananeos en lugares altos. Y que los buenos reyes que buscaron hacer lo recto a los ojos del Señor fuesen incapaces de hacer algo sobre esto. Y quizá aún ellos mismos fallaran en reconocer el problema completamente. Nos parece a nosotros tan obvio que tal idolatría es contraria a la verdadera adoración de Dios. Bueno, puede parecer obvio para nosotros, pero no lo parecía a la mayor parte del pueblo de Israel en ese tiempo. Y debemos detenernos y pensar antes de señalar con el dedo y preguntarnos a nosotros mismos si somos, a nuestra propia manera, en nuestro propio día, culpables de compromisos tan serios como estos. Y en realidad sí, con la mayor revelación que nosotros tenemos, nuestros propios compromisos no son, de hecho, pecados más graves. El hecho es que reconocemos los ídolos y pecados de épocas pasadas y de otra cultura más fácilmente de lo que reconocemos aquellos de nuestra propia época y cultura. Esta es la razón por la cual el sincretismo es tan peligroso. Fallamos en reconocerlo por lo que es. Y hacemos esto porque estamos tan comprometidos inconscientemente con la cosmovisión que caracteriza a nuestra sociedad y que produce tan religión idolátrica. Esto es verdad para nosotros como lo fue para los antiguos israelitas. Pero es superficial felicitarnos nosotros mismos al atacar y abominar a los ídolos de épocas pasadas y de otras culturas, especialmente si fallamos en reconocer y desafiar a los ídolos de nuestra propia época y cultura. El atacar a ídolos del pasado no nos ayudará ahora en nuestras vidas cristianas. Necesitamos tratar con aquellos compromisos que nos afectan a nosotros mismos. Y este es el punto de nuestro estudio de este periodo de la historia de Judá. Las escrituras nos son dadas para que podamos aprender de ellas. No penséis que el sincretismo simplemente fue algo serio que se manifestó en la historia de los reyes de Israel y que está más allá de la iglesia hoy, pero no lo está. El sincretismo con la falsa religión es el problema para los cristianos hoy, como lo fue para los israelitas de aquel entonces. Por ejemplo, el catolicismo romano es una religión sincretista, una función de ideas cristianas y paganas. Aquellos que se adhieren a ella creen genuinamente que están adorando y sirviendo a Dios fielmente al seguir esta religión, al orar a María y a los santos, etc. Se han sumergido en la cosmovisión que valida estas prácticas, usualmente totalmente inconscientes de esta inversión desde su primera infancia. Y así cada vez que se encuentran con argumento en contra de estas prácticas, son capaces de explicar y justificar sus creencias y acciones, asimismo en términos de su cosmovisión. Pueden justificar su creencia y práctica porque su cosmovisión es más importante, más fundamental, más vital para su vida, sea que lo sepan o no. Que cualquier argumento particular contra la fe católica romana o cualquier de sus doctrinas particulares, ella valida su entendimiento total del significado de la vida y es lo que provee el terreno de todo argumento y por lo tanto forma un complejo de concepciones y presuposiciones que son la base de todo pensamiento racional y no racional. Claro, puede estar ignorante del todo del rol fundamental que su cosmovisión juega
en la manera como piensa acerca de la fe y la vida en general, ignorantes incluso del mismo concepto de cosmovisión. Pero esto no importa. Su falta de conciencia de esto solamente significará que la cosmovisión por la cual viven será más efectiva en eliminar cualquier clase de desafío a su entendimiento de la fe cristiana. Ahora, no soy un católico romano y no pretendo tratar aquí con el catolicismo romano. Más bien quiero tratar con la forma prevaleciente de idolatría protestante. Menciono la religión católica romana porque simplemente es una ilustración de sincretismo que es probable que los protestantes entiendan. La mayoría de los protestantes, al menos los reformados y las personas evangélicas, estarán de acuerdo en que la religión católica romana combina elementos tanto del cristianismo como del paganismo. Pero necesitamos darnos cuenta que exactamente el mismo tipo de problema existe para los protestantes y para los cristianos reformados y evangélicos hoy en día. Porque exactamente como en el antiguo Israel y el catolicismo romano, hemos absorbido con toda probabilidad desde nuestra temprana infancia una cosmovisión que es fundamentalmente y en principio contraria a la fe cristiana. Y como resultado interpretamos la fe de tal manera que la moldeamos en conformidad con esta cosmovisión, distorsionándola en el proceso. El mismo proceso de racionalización ocurre y es así porque en el proceso estamos inconscientes que a la manera en que nuestra cosmovisión afecta nuestro entendimiento de la fe. Mientras menos conscientes estemos de la importancia de nuestra cosmovisión que juega en nuestro entendimiento de la fe y de la vida en general, más efectivos seremos en legitimar y racionalizar nuestra idolatría, en conciliar la fe con creencia y práctica que son contrarias al Evangelio. De esta forma fallaremos en confrontar nuestro propio ídolo. Y los ídolos sí existen en el mundo evangélico y reformado. Y exactamente el mismo proceso de racionalización ocurre cuando los evangélicos son confrontados con sus ídolos, como cuando los católicos romanos son confrontados con los de ellos, o aun cuando los antiguos israelitas eran confrontados con su idolatría. No hay diferencia en el proceso de acomodación. El proceso de sincretización solo difieren los ídolos. Por consiguiente, en la misma forma que no parece obvio para el católico romano que el dogma católico romano es sincretista o que está engranado en una corrupción de la verdadera fe y de la adoración verdadera a Dios en su vida, y exactamente la misma forma que no parecía obvio en el antiguo Israel que estaba envuelto en una corrupción de la verdadera adoración de Jehová, y así también no parece obvio para el evangélico cuando está involucrado en idolatría. Así, los modernos evangélicos en Inglaterra hoy están a menudo tan indispuestos a confrontar su propia idolatría como lo estaban los antiguos israelitas y como lo está el católico romano. Y creo que el evangelicalismo moderno está hoy abrevándose profundo de la idolatría sincretista en Inglaterra. El moderno cristiano evangélico bien puede escandalizarse frente a la sugerencia de que su evangelicalismo es una corrupción de la fe, una religión sincretista en la que cree que está sirviendo al verdadero Dios mientras al mismo tiempo está profundamente envuelto en una vida de idolatría.
Pero esta es precisamente mi argumento. Y la religión pagana de la que hablo es el humanismo secular. Ahora, sospecho que al oír esto algunos probablemente pensarán, oh, humanismo secular, ¿es eso de lo que me estás hablando? Los cristianos se han vuelto extremadamente indiferentes acerca del humanismo secular. Pero este es precisamente mi punto. No se piensa del humanismo secular como una religión pagana, pero es una religión, y es la religión que gobierna la mayor parte de nuestras vidas. Y los evangélicos están usualmente tan comprometidos con la mayor parte de sus premisas básicas como lo están los no creyentes, porque entienden la religión cristiana en términos de la definición que de ella hace el humanismo secular, como una creencia que es relevante solo a un área bastante estrecha de sus vidas. De hecho, el compromiso evangélico con el humanismo secular es, en su propia manera, tan malo como cada parte del compromiso católico romano con el paganismo y el compromiso del antiguo Israel con los cultos de fertilidad de Canaán. Y esta forma de sincretismo es en cada parte tan sutil y quizás más sutil y subliminal que las otras, y por lo tanto mucho más traicionera. Los evangélicos e incluso a los reformados, en el uso del término, están tan convencidos que solo ellos tienen la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, que solo ellos conocen y entienden el evangelio. Están minuciosamente convertidos a su propia secta, pero la gente más dura de convertirse son aquellos que están minuciosamente convencidos de que ya están convertidos. Para ser justo, déjame decir que en algunas áreas el evangelicalismo sí tiene un justo entendimiento del evangelio. Y no estoy por ningún medio afirmando que los evangélicos no sean cristianos porque son evangélicos y que el evangelicalismo es una forma corrupta de la fe mucho más de lo que afirmará que un católico romano no es un cristiano solamente porque es un católico romano y que el catolicismo romano es una forma corrupta de la fe. Pero el entendimiento evangélico de la fe está limitando a un área bastante estrecha, girando alrededor de ciertos aspectos soteriológicos en lo general. Y este es el problema. El evangelicalismo moderno tiene una comprensión de algunos elementos de la fe cristiana, pero falla en reconocer la necesidad de una vida cambiada, excepto en unas pocas circunstancias. Virtualmente, el todo del evangelicalismo gira alrededor de la vida devocional, el tiempo quieto de uno y la vida de la iglesia. Cuando alguien es convertido, es aquí donde el cambio ocurre. Él puede seguir con el resto de su vida como hacía antes de haberse vuelto cristiano, a menos que quizás se haya mantenido como productor de pornografía o vendedor de drogas. El evangelicalismo es muy dualista en su entendimiento de la fe. Uno puede ser perfectamente un buen evangélico y al mismo tiempo un leal partidario de los ideales del humanismo secular en la mayoría de las cosas. Y algunas veces aún en sus más viciosas manifestaciones. Socialismo, evolución y aún aborto. Sí, aún eso. Sin darse cuenta que hay una contradicción fundamental entre la fe cristiana y el humanismo secular. Uno puede ser un evangélico comprometido y practicante y un buen humanista secular practicante al mismo tiempo. Y el problema es rara vez entendido y mucho menos abordado en las iglesias o en la literatura evangélica. Como ejemplo para ilustrar este punto quiero mencionar 3 áreas de la vida en las que el humanismo secular afecta significativamente el entendimiento evangélico de la fe cristiana. Y de hecho, uno podría decir que probablemente la mayoría de los evangélicos en Inglaterra hoy siguen la religión del humanismo secular la mayor parte de sus vidas. El cristianismo es para ellos meramente un culto, su hobby personal de adoración.
en términos de su entendimiento de la vida más allá de las cuatro paredes de la iglesia y de los asuntos que se relacionan particularmente con el ministerio de la iglesia, asuntos espirituales. El humanismo secular es la religión que domina su vida. Es la religión del humanismo secular en cuyos términos viven, se mueven y tienen su existencia. Primero, la primera área que quiero discutir es la ciencia, y en particular la evolución. Sé que el mundo evangélico está dividido con respecto al tema de la evolución, y que aunque muchos evangélicos son evolucionistas, una gran cantidad no lo son, y que ha habido un esfuerzo concertado por parte de muchos evangélicos para combatir los efectos de la teoría evolutiva. Elogio y apoyo tales esfuerzos. Sin embargo, hay dos puntos que se necesitan decirse sobre esto. Y lo que tengo que decir va más allá de la teoría específica de la evolución. Primero, no es cierto que todos los evangélicos, ni aun todos los evangélicos conservadores, rechazan la teoría de la evolución. Muchos evangélicos encuentran inaceptable la falta de respetabilidad intelectual que el rechazo a la teoría de la evolución trae consigo entre los humanistas seculares. Creen que pueden ser fieles a las escrituras y al mismo tiempo aceptar los descubrimientos de la ciencia, entre comillas, o más bien lo que los humanistas seculares afirman que son los descubrimientos de la ciencia. La evolución, claro, no es una teoría científica, es una religión definida y definida por la fe, no por hecho, aunque es aceptada generalmente por los no creyentes y por muchos evangélicos como una teoría científica. Como resultado, la evolución teísta, una religión híbrida, es ahora muy común entre los evangélicos. Por ejemplo, en una iglesia evangélica escuché que esta iglesia está demasiado educada como para creer en ridiculeces como la tierra plana y la creación de 6 días. Este comentario fue hecho por un postgraduado en física que cree genuinamente que hay un registro fósil completo con formas intermedias que comprueban la teoría de la evolución. En la misma iglesia, en el contexto ahora de una discusión sobre la cuestión de la ordenación de homosexuales, alguien más, un profesor de biología y miembro del Sínodo Nacional de la Iglesia de Inglaterra, afirmó que la orientación homosexual no puede ser natural. Elogió su posición, pero su razón para sostenerla fue asombrosa y en nada cristiana. La razón que dio no fue que la homosexualidad es condenada en las escrituras cristianas. No, la razón por la que rechazaba la práctica homosexual era que los homosexuales quedarían automáticamente eliminados en el proceso evolutivo. Ahora, es dudoso que un evolucionista no cristiano hallara convincente este argumento. Es un argumento que parece tener poco mérito desde una perspectiva evolucionista. No hay evidencia de que la homosexualidad sea un problema genético, pero lo que es revelador acerca de esta declaración es que un evangélico convencido necesite respaldar su conciencia con lo que es, en el mejor de los casos, un pobre argumento evolucionista en lugar de las escrituras, la Biblia. Especialmente en vista del hecho de que la homosexualidad es un asunto moral, no un asunto científico. Parece que aún las cuestiones morales han de ser resueltas por una apelación a la ciencia humanista secular entre algunos evangélicos. Claro, esta es solo una evidencia anecdótica, aunque estos no son ejemplos aislados, pero esta iglesia es una de las principales iglesias evangélicas en su área y la principal congregación evangélica de la Iglesia de Inglaterra en el área. Si como un visitante al área uno fuese a la librería cristiana y preguntase por una lista de iglesia evangélica en el área, esta iglesia estaría de primero en la lista.
El pastor tiene una sólida reputación por ser evangélico y comprometido con la Biblia como la palabra inspirada de Dios. Esto solamente muestra la naturaleza truncada y altamente sincrética del evangelicalismo moderno. El evangelio del evangelicalismo es tan estrecho que la evolución es una posición aceptable, incluso respetable, sobre lo que es una doctrina bíblica fundamental, la creación. Muchos evangélicos no harán de esto un punto que merezca consideración por parte de la Iglesia. Sin embargo, la evolución es una de las concesiones más vulgares e intelectualmente indefendible para con la cosmovisión humanista secular. Segundo, no obstante, hay más de esto con lo que nos encontramos inicialmente, porque las presuposiciones que sostienen este compromiso con el humanismo secular son con mucha frecuencia aceptadas aún por aquellos evangélicos que rechazan la teoría específica de la evolución. Incluso creacionistas fugiados a menudo aceptan las concepciones y presuposiciones sobre las cuales descansa la evolución. Y esto significa, desafortunadamente, que están luchando contra los evolucionistas en sus propios términos. La concepción humanista secular de lo que constituye ciencia, entre comillas, establece los términos del combate y las reglas del debate, y los creacionistas inconscientemente las siguen. Pero esta es una batalla que los creacionistas nunca ganarán mientras este sea el caso. ¿Qué quiero decir? La suposición que sostiene la mayor parte de la literatura y el debate creacionista es neutralidad del método científico tal y como es concebido y articulado por el sistema científico humanista secular. En otras palabras, la suposición que sostiene el argumento creacionista es el mismo que sostiene el argumento evolucionista, a saber, la neutralidad de los hechos. La idea de que los hechos hablan por sí mismos y que cuando todos los hechos están disponibles, los hombres razonables aceptarán la evidencia presentada por los hechos. Todo lo que tenemos que hacer para probar el caso contra la evolución es justificar suficiente evidencia de la posición creacionista y la gente tendrá que aceptar como la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué la ciencia, entre comillas, el conocimiento reunido por medio de los procesos científicos, explica todo correctamente? En otras palabras, la razón humana autónoma, divorciada de las presuposiciones de que todo en el cosmos encuentra su significado en términos del acto creativo de Dios de las escrituras cristianas, puede explicar el todo de la existencia. No estoy aquí hablando acerca de la creencia de los creacionistas con respecto a la creación, sino acerca de su aceptación del concepto humanista secular de la neutralidad del método científico. Al aceptar esto, los creacionistas están tratando de ganarle a los humanistas seculares en su propio juego, la ciencia autónoma, neutral religiosamente. Pero esto es ingenuo. La ciencia no lo explica todo. De hecho, no explica nada de manera independiente en un conjunto de presuposiciones religiosas que dan contexto y significado al entendimiento de los hechos por parte del científico. El debate entre la evolución y creación no es un debate entre hecho y fe, es un debate entre dos fe contradictorias con respecto a cómo han de interpretar los hechos. Pero esto no es obvio a partir del debate evolucionista y creacionista. En verdad, y creo que hay ahora creacionistas científicos que no afirman basar del todo su aproximación a este asunto sobre el testimonio de las Escrituras, sino que explícitamente afirman tratar con el tema sobre los méritos del caso científico por sí mismo.
Esto es fútil, porque en realidad lo que está involucrado en tal aproximación no es un intento por resolver el debate en términos de duros hechos científicos, sino más bien una capitulación a las presuposiciones religiosas del humanismo secular. Esta aceptación de las presuposiciones humanistas seculares en mucho del método creacionista está en sí misma contribuyendo al problema de cómo entendemos los orígenes humanos y no está resolviendo el problema. Los hechos no hablan por sí mismos. Ellos son siempre interpretados y explicados por seres humanos con teoría acerca de la naturaleza y significado de la vida que son necesariamente religiosas. Y esto es así para el humanismo secular, no menos que para el cristiano. En tanto que nuestro testimonio al no creyente en lo que respecta a la creación sigue esta corriente. La Biblia no nos dice que sabemos que el mundo fue creado porque la evidencia muestra que este es el caso. No nos dice que el método científico tal y como es concebido por el humanismo secular comprueba la creación ex nihilo por parte de Dios. Más bien nos dice que por fe sabemos que los mundos fueron creados. Hebreo 11:3. En otra palabra, la fe es el fundamento del verdadero conocimiento. Y por lo tanto no importa cuánta evidencia pongamos frente al no creyente, él no aceptará la posición creacionista. Siempre encontrará una razón para rechazarla. Su fe, su negación a la existencia del Dios de la Biblia y su compromiso a interpretar todas las cosas en términos de su negación significa que no puede aceptar los hechos que los creacionistas pongan ante él sin primero convertirse a la fe cristiana. En tanto que permanezca en su pecado, siempre interpretará los hechos de una manera diferente. Esta es la forma como el pecado original afecta la manera en que razonamos acerca del mundo. Mucho del método creacionista asume la validez de las presuposiciones humanistas seculares acerca de lo que constituye el propio método científico. A saber, no podemos averiguar la verdad al examinar los hechos en términos de principios racionales naturales, autónomos, sin referencia al Dios que creó el cosmos y cuya interpretación definitiva de los hechos es absolutamente esencial para un correcto entendimiento de él. Sin embargo, el humanismo secular es una religión. Esto significa que fallamos en entender la importancia de nuestra fe para la empresa científica. La concepción humanista secular del método científico asume que los hechos interpretados sin referencia a Dios, el conocimiento tal y como es concebido por el razonamiento humano autónomo, es el fundamento de la fe. La Biblia lo pone exactamente de la otra manera, de la otra forma. Nos dice que la fe es el fundamento del conocimiento. Otra vez, Hebreo 11:3. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbio 1:7. La teoría humanista secular de la ciencia es la misma esencia del pecado original. A saber, la idea de que el hombre determinará por sí mismo lo que constituye la verdad sin referencia a Dios y su palabra. Es locura para los cristianos seguir este método. Ahora, mi propósito aquí no es criticar al creacionismo como tal, pero soy crítico del método que a menudo usa, porque en principio este método concede todo el argumento al humanista secular antes que cualquier hecho haya sido discutido. Este es un punto acerca de cómo sabemos lo que sabemos, la teoría del conocimiento, y mientras los cristianos estén engañados acerca de cuál es la correcta teoría cristiana del conocimiento, permanecerán
desvalidos en el debate sobre la evolución, creación. Y en ese debate fallarán inconscientemente en dar toda la gloria a Dios. Pero el problema no se detiene con el debate evolución, creación. Mientras esta teoría del conocimiento humanista secular incorrecta sea aceptada por los cristianos, como generalmente ocurre, continuará teniendo un efecto sobre todas las áreas, sobre todas las otras áreas del conocimiento, áreas que están menos obviamente relacionadas a asuntos de creencia cristiana, pero que son no menos importantes para la práctica de la vida cristiana. Y esto me trae a mi segundo punto de ilustración del compromiso evangélico con el humanismo secular. 2. La educación. Sí, la educación. El compromiso evangélico con la educación humanista secular es quizá el más serio de todos. Hay 3 razones para esto. Primero, la educación secular opera en términos de las mismas concepciones religiosas que sostiene la teoría de la evolución y todas las otras ciencias humanistas seculares. A saber, que el mundo existe y puede entenderse sin referencia a Dios y su acto creativo como la fuente de todo significado. Esta presuposición religiosa es, en principio, una negación del Dios de la Biblia y una aseveración de la autonomía humana de Dios. Es la concepción del pecado original, que el hombre puede determinar por sí mismo lo que constituye la verdad sin referencia a la palabra de Dios. Esta presuposición subyace el humanismo secular en todas las áreas. Por lo tanto, el humanismo secular es una religión que directamente y en principio contradice la fe cristiana. Y la educación secular en todos los tópicos procede sobre esta suposición. Claro, el humanista secular aceptará la validez de la pregunta ¿existe Dios? Por tanto, puede parecer que el humanismo secular no es en principio contradictorio a la fe cristiana, que está preparado para escuchar con justicia el cristianismo. Pero esta pregunta misma, en principio, niega la existencia del Dios cristiano. Cualquier Dios que sea objeto de tal pregunta no puede ser el Dios de la Biblia, sino solo un Dios de hechura humana. El Dios planteado por esta pregunta no es el Dios de la fe cristiana, porque el Dios de la fe cristiana es el Dios que no puede, con posibilidad, no existir. Esto podría parecer un punto sutil, pero es una distinción esencial. Los humanistas seculares pueden aceptar a un Dios según su propia hechura, un Dios hecho a la imagen del hombre. Pero tal Dios es un ídolo, no el Dios de las Escrituras. Plantear la pregunta, ¿existe Dios?, es en principio negar al Dios de la Biblia desde el mismo comienzo. Dios es la fuente de toda posibilidad, no el producto de ella. Dios permanece detrás de todo lo que es posible. No es posible que el Dios de la Biblia exista. Es necesariamente el caso que Él exista. Nada más sería posible sin el Dios de la Biblia. Este punto es esencial para nuestro entendimiento de la realidad y por tanto debe ser una presuposición absoluta de la teoría cristiana del conocimiento y de toda ciencia y conocimiento verdadero. Pero esta es la misma antítesis de la teoría humanista secular del conocimiento. La diferencia entre la teoría del conocimiento humanista secular y cristiana no son asuntos menores. Desacuerdos sobre el significado de unas pocas cosas o diferentes interpretaciones de asuntos de lo que no tenemos suficiente evidencia para hacer mejores juicios. La diferencia entre el humanismo secular
y el cristianismo es una diferencia que existe en el nivel más profundo y colorea el todo del conocimiento y la vida humana. En principio, los dos sistemas son diametralmente opuestos. Por tanto, es locura para el cristiano imaginar que pueden sujetar a sus hijos en una educación humanista secular sin que tenga el más profundo efecto en su entendimiento de la fe. Segundo, el sistema secular de la escuela, del Estado, afirma ser responsable y requiere que sus maestros sean responsables por el desarrollo intelectual, físico, psicológico, espiritual del niño, y este desarrollo ocurre en términos de la presuposición humanista secular que el mundo existe y puede ser entendido sin referencia a Dios y su palabra. En otras palabras, lo que el niño obtiene en la escuela es una completa cosmovisión, un adoctrinamiento completo en términos de una religión que niega, en principio, al Dios de la Biblia. El niño no obtiene simplemente lecciones en asignatura específica desde un punto de vista religiosamente neutral. El humanismo secular afirma ser neutral, pero la neutralidad es imposible. La educación que el niño obtiene en la escuela toma lugar en términos de la religión del humanismo secular, una religión que en principio y práctica niega al Dios de la Biblia. Esta es una educación en términos de una cosmovisión completa. Y la socialización de los niños cristianos en la sociedad humanista secular de la escuela hace bien difícil para los padres cristianos quebrar el molde intelectual y espiritual en el que los niños cristianos son puestos por las escuelas seculares. La escuela provee el ethos completo de la vida para estos niños. El Estado reclama a estos niños y en la escuela los moldea a su propia imagen, una imagen que niega que el hombre fue creado a imagen de Dios. Esto no significa que los maestros de las escuelas estatales están constantemente negando de manera absoluta que el Dios cristiano existe o contradiciendo constantemente la verdad de la fe cristiana directamente. Eso no funcionaría tan bien en cada caso. No es que los maestros deliberadamente nieguen la fe, aunque claro, algunos sí lo hacen. El problema existe en un nivel más fundamental que este, el nivel de la concepción y la presuposición acerca de la naturaleza y significado del mundo y la vida. Y debido a que estas concepciones son subliminales, no necesitan ser articuladas de una manera explícita para ser efectiva, dando forma al entendimiento de uno. De hecho, una cosmovisión opera más efectivamente al nivel de presuposición subliminalmente. La mayoría de los maestros probablemente no pensarían en articular sus concepciones religiosas directamente en el curso de la enseñanza de las matemáticas o ciencia, por ejemplo. Pero al enseñar estas asignaturas, su entendimiento de ellas todavía será guiado por sus concepciones religiosas, concepciones humanistas seculares, que operan debajo del nivel del pensamiento crítico la mayor parte del tiempo. Es debido a que la negación de Dios existe en este nivel subliminal, precrítico. Si negamos la fe abiertamente frente a un creyente, él descartará el argumento que levantamos contra Dios o encontrará alguna falta en él. Pero si hacemos que el creyente acepte inconscientemente un conjunto de concepciones o presuposiciones que niegan la fe y la enseñanza, a pensar sobre la mayor parte del área de la vida en términos de estas concepciones, el resultado será que en su vida de pensamiento y en sus acciones
negará, sin darse cuenta, al Dios de la fe cristiana en todas aquellas áreas donde no es consistente el conflicto. Y dado el estrecho entendimiento del Evangelio entre los evangélicos, la área donde estas concepciones operan serán de gran alcance. Será un humanista practicante, a pesar de su profesión de fe en Cristo como Salvador de su alma. De hecho, puede bien ser un humanista convencido y consistente a través de la mayor parte de su vida, siendo la excepción las áreas que él considera espirituales. Esto solamente confirmará su entendimiento de la fe como confinada a una esfera limitada, definida no por la palabra de Dios, sino por la filosofía, la cosmovisión del humanismo secular, que será la religión por la cual vive su vida la mayor parte del tiempo. Y esto es precisamente lo que ha pasado. Esta es la razón por la cual los evangélicos son usualmente dualistas en su fe. Dividen la realidad en espiritual y secular. Dios es relevante en lo primero, pero no en lo segundo. Y las escrituras son leídas en términos de esta concepción, esta falsa dicotomía. Por tanto, aún maestros de escuelas cristianas a menudo no son inmunes de las concepciones del humanismo secular acerca de la vida, y en su propia enseñanza inconscientemente se adhieren a la cosmovisión humanista secular. Esta situación es traicionera. Uno no puede sujetar a sus hijos a tal educación y al mismo tiempo protegerle de la influencia de estas presuposiciones humanistas seculares. Su cosmovisión será influenciada por la religión del humanismo secular, en la que beben en la escuela. Si se vuelven cristianos, todavía se adherirán. Estarán en una forma híbrida de religión, una forma de cristianismo fuertemente comprometida con el humanismo secular. Uno puede matricular a su hijo en una escuela de la Iglesia de Inglaterra o aún una escuela privada donde hay un compromiso nominal con la fe cristiana. Pero estas operan muy probablemente en términos de un entendimiento dualista de la fe y de esta forma, en términos de una cosmovisión y un entendimiento de la vida, su educación generalmente será una educación humanista secular. No imagine que habrá resuelto este problema meramente matriculando a tus hijos en una escuela de la Iglesia de Inglaterra. De hecho, algunas personas piensan que estas escuelas son peores, no mejores que las ordinarias escuelas estatales, debido a la tendencia extremadamente liberales y de corrección política dentro de la Iglesia de Inglaterra en general. El sistema de la educación en Inglaterra, en el sector estatal y también en el privado, está en su mayor parte firmemente ligado con la religión del humanismo secular. Y nuestro sistema de educación es un sistema humanista secular. Tercero, el compromiso con el humanismo secular en la educación de nuestros niños por parte de los cristianos tiene un efecto de largo plazo que debilita seriamente la influencia de la fe cristiana en la sociedad. Mientras los cristianos permanezcan ligados al sistema de educación secular, dejan un legado de sincretismo para las futuras generaciones. Debido a que los niños cristianos beben subliminalmente la cosmovisión del humanismo secular en las escuelas, forzado a través de los medios masivos de comunicación. Y a través de la socialización en el grupo de iguales humanista secular, su sistema inmunológico espiritual, por así decirlo,
es seriamente dañado. Fuera de los asuntos específicamente espirituales que podrían ser discutidos en el hogar o en la iglesia, no puedes distinguir entre cristianismo y humanismo secular y no pueden discernir lo que significa ser un cristiano y cómo esto difiere de ser un humanista secular en la mayor parte de las cosas, más de lo que el antiguo Israel podría distinguir entre la adoración de Jehová y la adoración de Baal. Porque la cosmovisión de la que han bebido moldea su entendimiento de la fe cristiana en términos de sus presuposiciones básicas acerca de la naturaleza y el significado de la vida. Son incapaces de hacer las distinciones necesarias. Son mantenidos cautivos por una forma de religión híbrida. Si alguna vez se dan cuenta que existe un problema, encontrarán difícil clasificar el problema y liberarse de ellos mismos de su cosmovisión humanista. Pero la probabilidad es que nunca se vuelvan conscientes del problema. Esta es la razón por la cual la adoración de Baal continuó por tanto tiempo en el antiguo Israel. Se engranó en forma de pensar de la nación a escala folclórica. Las reformas en Jerusalén entre los sacerdotes y los reyes rara vez tocaron cómo la gente vivía en el nivel local. Y así es con los evangélicos hoy. Sus hijos no van más allá de donde han llegado sus padres, pero la cultura del humanismo secular no permanece quieta, avanza, presiona, anulando despiadadamente el residuo de las virtudes cristianas en la sociedad y estrechando aún más el entendimiento cristiano del ámbito de su fe cristiana, debido a que el cristiano acepta las presuposiciones básicas del humanismo secular, fracasa en resistir los estragos que el humanismo secular hace sobre la forma en que piensa y la vida que vive. Como resultado, la influencia de la religión cristiana disminuye aún más y la repaganización de nuestra sociedad continúa sin restricciones de ningún tipo. La relación entre el crecimiento del humanismo secular y la decadencia del cristianismo en nuestra sociedad se está volviendo ahora exponencial, y esto puede verse no solamente en el mundo, sino también en la iglesia. Sin embargo, el predominio de esta cosmovisión humanista secular domina mucho más que el sistema científico y el sistema educativo. Y esto me trae al último punto de la ilustración. 3. Totalitarismo o estatismo. La moderna confianza en la educación del Estado es solamente un ejemplo de un problema más generalizado, a saber, la dependencia de la sociedad en un estado cada vez más creciente. Esto se manifiesta de muchas maneras, pero quizás las dos vacas sagradas más obvias de esta religión sean el sistema educativo y el Servicio Nacional de Salud. Vivimos hoy en una sociedad en la que el Estado está creciendo exponencialmente en tamaño. Ha llegado a dominar nuestra sociedad. Esto es así en la mayor parte de las áreas de la vida. Por ejemplo, el Estado moderno continúa gustando hasta el 50% del PIB, Producto Interno Bruto. No solamente en la política, sino también en la educación, la salud, la economía, la familia, la beneficencia estatal, los medios de entretenimiento y la comunicación masiva, licencias, etc. Aún en el ocio y el mundo de los deportes, el intento de prohibir la cacería de la zorra. El Estado ejerce una influencia dominante por control directo y regulación, y también a través de la influencia indirecta que tiene sobre la sociedad.
a través del poder de gastar, que puede aplicar su habilidad para restringir las actividades que considere indeseable por medio de la imposición de impuestos y la extensión de licencia. El Estado es ahora virtualmente el control a todo. De hecho, en principio afirma control completo, sea que siempre escoja o no ejercer ese control. No hay área de la vida donde el Estado no sea percibido como competente para actuar y regular para la vida del individuo y la sociedad. Este Estado hinchado, desmedido, no es una influencia benigna, bueno, en nuestra sociedad. El Estado ha conseguido esta posición de dominancia en la sociedad restringiendo la libertad y la responsabilidad individual y por descartar mucho de nuestro tradicional entendimiento de la ley común de cómo la sociedad debiera ser gobernada por las normas de la ley. Esta abolición de la libertad y la responsabilidad es moralmente perniciosa. Al quitarle a la gente su libertad y su responsabilidad individuales, familiares y sociales, el Estado también hace obsoleto la virtud. De hecho, el título de un libro publicado en 1995 es un interesante en este sentido. El título dice así: Los hijos de Saturno, cómo el Estado devora la libertad, la prosperidad y la virtud. Este título dice mucho, en mi opinión, acerca de cómo somos gobernados hoy. El Estado se ha vuelto tan grande y su influencia tan penetrante que virtualmente no hay área de la vida ahora donde su influencia no sea determinada en la manera como vivimos en alguna medida. Pero al librarnos de nuestra libertad, nos libera también de nuestra obligación. Y esto nos deja con una ética social que carece de cualquier virtud real. Después de todo, si ya no soy responsable por ayudar a mi vecino porque el Estado lo hace por mí, ya no tengo la oportunidad de participar de las virtudes cristianas. Y eso significa que ya no tengo la oportunidad de participar de la fe cristiana en su plenitud. Por ejemplo, si soy cargado pesadamente de impuestos por el Estado para apoyar sus propios programas de beneficencia humanista secular, que apenas tengo dinero para cuidar de mi propia familia sin volverme dependiente del Estado, me faltan los medios necesarios para ayudar a los menos afortunados que yo aún sí tengo el deseo de hacerlo. Esto tiene una conexión muy práctica sobre la vida cristiana y sobre la vida de nuestra sociedad. El tipo de sociedad producida por la ética de libertad individual, vinculada a un fuerte sentido de familia y responsabilidad social, tal como la ética social de la fe cristiana, es muy diferente de aquella producida por la ética del socialismo, con su insistencia del desarrollo de cada uno de la igualdad basada en programas de beneficencia en un estado anónimo. Esto solamente puede ser alcanzado descartando el 8º mandamiento, no robarás, por parte del Estado, quien asume el derecho de representar a Robin Hood, un rol que la Biblia nunca le da al Estado. Incluso en ministerio eclesiástico se puede ver la perniciosa influencia del Estado. Por ejemplo, en una población donde hay un pequeño pero creciente problema de vagabundos y gente sin hogar, me dirigí a los líderes de una iglesia del centro de la población para discutir la posibilidad de proveer algún tipo de ministerio cristiano a estas personas basado en la ética cristiana del trabajo, en 2 Tesalonicenses 3:10. Se me dijo que ya había un programa dirigido por otra iglesia que proveía comida de bajo precio para las personas. De cualquier forma, esto no era lo que yo estaba proponiendo. Cuando pregunté si era un programa cristiano dirigido según los principios cristianos, se me informó que no era posible ser abiertamente evangélico,
que nuevamente no era por lo que estaba preguntando, aunque tales ministerios deben ser evangelísticos, porque el consejo local proveía la mayor parte de los fondos y no se permitía que el ministerio fuera evangelístico. Esto es absurdo. Incluso ministerios de la Iglesia están ahora siendo financiados por el Estado. ¿Cómo la institución que financia estos ministerios, el Estado demanda que se refrenen de ser abiertamente cristianos o evangélicos? Y los cristianos parecen pensar que están cumpliendo sus responsabilidades como individuo e iglesia al apoyar este tipo de programas financiados por el Estado. ¿Qué dice esto acerca de la iglesia hoy? Dice que estamos comprometidos por nuestro sincretismo con la religión prevaleciente de la época, el humanismo secular, y por nuestro enamoramiento con su principal ídolo, el Estado moderno. Hoy nuestra sociedad, incluyendo a los cristianos, en su mayor parte miran al Estado buscando la mayoría de aquellas cosas que en una sociedad cristiana uno debiese buscar en Dios, incluyendo la seguridad, la salud, la prosperidad, la paz, etc. Estas cosas nos dice la Biblia. Son beneficios de Dios derramadas sobre un pueblo obediente. Pero ya no vemos a Dios en busca de estas cosas. Vemos al todopoderoso Estado y miramos al Estado moderno como bendiciéndonos con su abundancia de estas cosas. En nuestra nación, el Estado es visto como estando allí para proveerle a la sociedad todas aquellas bendiciones que debiésemos buscar en Dios. Si esto no es idolatría, no sé entonces qué cosa es. Hemos convertido al Estado en una religión, en un ídolo. Y esto es particularmente un problema para los cristianos, entre quienes el socialismo como una ideología y camino de vida es más fuerte. Es verdad, claro, que el Estado, gobierno civil, sí tiene una esfera legítima de operación. Estoy lejos de abogar por cualquier clase de anarquía social. El gobierno civil es una institución ordenada por Dios, pero no ha sido ordenada por Dios para hacer desaparecer y usurpar las funciones de cualquier otra institución ordenada por Dios, ni para quitarnos nuestra libertad. Más bien debe existir para preservar nuestra libertad bajo Dios y proteger estas otras instituciones ordenadas por Dios, la familia y la iglesia, para que puedan servir a Dios obedientemente según su voluntad. Pero esto no es lo que hace este gobierno moderno, el Estado. En lugar de hacer esto virtualmente, ha arrasado o usurpado las funciones legítimas de estas otras instituciones ordenadas por Dios por su desmesurado control de la sociedad y el individuo. Como resultado, su función adecuada, la de mantener la ley y el orden según el entendimiento cristiano de la justicia, ha sido severamente comprometida. Cada vez más el Estado moderno ya no pronuncia justicia. Ya no es un terror para aquellos que hacen el mal, como en Romanos 13:4, sino que a menudo consiente y apoya sus malos hechos. El aborto es el ejemplo más obsceno y vicioso, pero hay muchos otros, incluyendo el tratamiento indulgente a los criminales y la persecución del inocente que se enfada con la corrupción del gobierno y su ideología encarnada en las excesivas regulaciones modernas. Y este problema existe en casi cualquier nivel de la sociedad, desde regulaciones de edificación hasta el derecho de protegerse uno mismo de ser asaltado por un criminal. En lugar de hacer justicia, el Estado moderno mira su rol como distribuidor de educación religiosamente neutral, cuidado de salud religiosamente neutral, beneficencia religiosamente neutral. Pero tal neutralidad religiosa
es imposible. Lo que obtenemos es educación humanista secular, cuidado de salud humanista secular, beneficencia humanista secular. Y los valores religiosos de este Estado humanista secular están mostrándose más y más como contradictorios a los valores de la fe cristiana. En lugar de la libertad de vivir nuestras vidas bajo Dios, a su servicio, practicando las virtudes cristianas, tenemos el control a todo. El todopoderoso Estado humanista secular dirigiendo nuestras vidas por nosotros según su propia ideología religiosa. Pero este Estado falla sobresalientemente en hacer justicia tal y como es entendida en términos de la cosmovisión cristiana. En pocas palabras, el moderno Estado secular se ha vuelto en mucho un Dios, un ídolo al que la gente mira, aún en busca de fertilidad en las inmorales clínicas de fertilidad de SNS, como cualquier ídolo del mundo antiguo. El sacrificio humano es practicado tanto en los tipos antiguos y modernos de la idolatría. ¿Cómo ha surgido esta situación? La respuesta a esta pregunta nos lleva al corazón de la condición humana. Hemos llegado aquí porque hemos, como sociedad, rehusado reconocer los atributos de la deidad y hemos rehusado reconocer que estos atributos pertenecen al Dios de las Escrituras y solamente a Él. Pero hemos, para usar las palabras de Pablo, adorado y servido a la criatura antes que al Creador. Romanos 1:25. Y debiésemos observar el juicio que Pablo dice que es la suerte de una sociedad que hace esto, a saber, la plaga de la homosexualidad. Que Pablo aclara en este pasaje no ser la causa de la ira de Dios sobre la sociedad, sino una manifestación de ella. En otras palabras, la creciente cultura homosexualizada con la que tenemos que vivir es parte del juicio de Dios sobre la nación por su idolatría. Esta apostasía espiritual ha sido sutil en la manera en que ha progresado, pero comenzó en la iglesia. Y recuerde también que el problema homosexual ha sido en mucho un problema clero-iglesia desde el principio, como ha sido un problema en cualquier otro camino de la vida. Dios ha respondido a la apostasía de la iglesia y ha contestado con un liderazgo afeminado, con un clero cada vez más homosexual. El estado de nuestra sociedad hoy es la consecuencia de la apostasía de la iglesia. Y enfrentamos como iglesia y como nación el juicio de Dios sobre esa apostasía. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? 1 Pedro 4:17. Para explicar esto necesitamos mirar a uno de los asuntos doctrinales más importantes de la fe cristiana. Una doctrina que tiene consecuencias sociales importantes y de gran alcance, pero que es rara vez entendida en estos días, como si no tuviese en absoluto consecuencias sociales, a saber, la doctrina de la soberanía de Dios, la predestinación. El hombre es una criatura adoradora. Él adorará a alguien o a algo porque fue creado para ser así. No puede negar la realidad de esto, más de lo que pueda negarse a sí mismo el aire que respira. Por supuesto, lo puede negar con simples palabras, pero no puede negar la realidad de esto en sus acciones. Nunca se da el caso de que el hombre escoja no adorar. Y por adoración no quiero decir meramente palabras y símbolos. La adoración es mucho más que eso.
La adoración es la dedicación de la vida de uno en servicio al objeto adorado. Y tal adoración es ineludible para la humanidad. Toda acción humana es adoración. No hay acción conocida para el hombre que no sea un acto de adoración o que no halle su contexto en la actitud de adoración. El hombre adora con cada respiración que realiza. La pregunta es, ¿a quién o a qué adora? Podemos pervertir el significado de la adoración que ofrecemos al ofrecerla incorrectamente o a darla al objeto equivocado. De hecho, esta es la condición total del hombre fuera de Cristo. El no creyente adora a sus dioses diariamente, no menos que el creyente, pero los dioses que él adora son dioses falsos, ídolos. No le da al Dios de las Escrituras la adoración que legítimamente le pertenece a Él y solo a Él. En lugar de ello, adora algún otro objeto u objetos y les asigna todos los atributos de deidad a estos objetos, que son meramente criaturas, aspecto del orden creado, sea un bloque de madera o piedra, un demonio, una ideología de su propia invención, su propia razón humana autónoma. Pero, ¿qué ocurre en una época como la nuestra, donde Dios es considerado como muerto, donde la gente dice que ya no cree en Dios? ¿Qué les ocurre en una edad secular a los atributos de deidad? Realmente es bastante simple, son secularizados. Y esto es lo que ha pasado en nuestra sociedad hoy. Los atributos de deidad han sido secularizados, despojados de su asociación con la deidad y adscrito a algo o a alguien diferente del Dios de la Biblia. El atributo particular en cuestión aquí es la soberanía de Dios, porque este atributo de deidad es el que más define el entendimiento de nuestra sociedad de una actitud hacia el Estado secular. Y esta falsa adoración del Estado, esta legítima adscripción de un atributo de deidad del moderno Estado secular, es una forma de idolatría con la cual la Iglesia moderna está íntimamente involucrada. La soberanía es un atributo de Dios. La predestinación es un concepto ineludible. Si negamos que Dios es un Dios que predestina, esto no significa que el concepto de predestinación ha sido dejado de lado. No lo ha sido. Es un hecho ineludible de la vida del hombre. La realidad no tendría significado sin ella. Más bien, cuando la predestinación es negada como un atributo de Dios, es meramente transferida a alguien o a algo más. En una edad secular como la nuestra, el atributo es secularizado. En esta sociedad, esta versión secularizada de la soberanía de Dios, la predestinación de Dios, es un atributo del Estado. Y debido a que el Estado ostenta este atributo, la gente cree que el Estado tiene el derecho y la obligación de controlar y regular nuestras vidas y nuestra sociedad. Claro, el Estado en nuestra sociedad obtiene este atributo en una forma secularizada. No afirma ser divino como lo hicieron los antiguos emperadores romanos, o afirma ser el nexo entre Dios y el hombre como hicieron los antiguos faraones y similares. Pero aquí es donde la diferencia termina. La diferencia existe solo en la forma secularizada en la cual este ídolo es adorado en nuestra época. La aspiración por controlar y dominar y de jugar a Dios es la misma. El crecimiento del Estado, del totalitarismo suave, en Gran Bretaña, en el siglo XX, que fue enorme, el incremento del control del Estado sobre nuestra vida completa y nuestra sociedad es, creo yo, resultado de la negación
de la nación del Dios cristiano y la atribución de un concepto secularizado de la soberanía de Dios al Estado. Hoy el Estado es nuestro soberano. Ya no reconoce una ley superior por sobre la ley del hombre, que era el antiguo concepto cristiano de la norma de la ley. El crecimiento de esta influencia excesivamente controladora del Estado y la pérdida de libertad y virtud que necesariamente la ha acompañado es una consecuencia de la apostasía espiritual de la nación, de nuestro abandono de la perspectiva bíblica de Dios y el Todopoderoso y predestinante Dios por un ídolo secularizado. En esta doctrina secularizada de la predestinación, vemos qué ocurre cuando Dios es negado. Si Dios no es Señor, alguien o algo más lo será. Si Dios no gobierna nuestras vidas y nuestro orden social por su ley, alguien más lo hará por medio de otra ley. La soberanía de Dios será atribuida a un líder. Y a diferencia del Dios de las Escrituras, cuyo yugo es fácil y cuya carga es ligera, Mateo 11:30, los ídolos son siempre tiranos, cuyas cargas aplastan y esclavizan a los hombres. Por ejemplo, ahora pagamos al moderno Estado idolátrico más de 4 veces en impuesto que lo que Dios de toda la creación requiere en diezmo. Y perdemos nuestra libertad en el proceso, mientras Cristo nos dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Juan 8:36. ¿Y aprenden los cristianos la lección? Claro que no. En lugar de ello, argumenta que ahora no necesitamos diezmar a Dios porque el moderno Estado desempeña muchas de las funciones del diezmo del antiguo. En verdad que lo hace para nuestra vergüenza. Pero este no es un Estado cristiano, es un ídolo, un tirano. Somos esclavos de un tirano y fallamos en darnos cuenta de ello. El Estado afirma ahora el derecho de controlar, de predestinar la sociedad según su propia ideología apóstata, su propia idea del significado de la sociedad y de la vida humana. Vivimos en un estado predestinante, un estado que usurpa el rol de Dios en la vida del individuo, la familia, la sociedad en general y la nación como un todo. Y exactamente como Dios se cansó de los israelitas que continuamente cometían idolatría con los Baales de Canaán, así creo que Dios se ha cansado ahora de la idolatría de esta nación. Y exactamente como fueron entregados a un juicio en Babilonia para castigarle por sus infidelidades a Dios, así creo que ahora estamos siendo entregados a nuestras propias Babilonia, la Unión Europea. Y he cesado de lamentarme por esto, y he venido a verlo como la voluntad de Dios, el justo juicio de Dios sobre nuestra nación. De cualquier manera, dudo severamente que haya algo digno de guardarse ya en este país, pero dudo que seamos capaces de hacer algo al respecto, si es que hubiera algo. La asimilación europea es un proceso en el que creo que nuestro pueblo y los políticos son incapaces de hacer algo al respecto. Casi ha tomado vida por sí misma. Y si es el juicio de Dios sobre la nación, entonces será vano resistir. Sin embargo, hay un hecho muy interesante acerca de la cautividad en Babilonia por parte de los israelitas. Decisivamente terminó con el problema de la adoración a Baal en Israel. Después de la restauración, no escuchamos ya más de este problema, de un culto sincrético Jehová Baal entre los judíos. Solo podemos esperar y orar que nuestra propia cautividad, en mi país natal, en Inglaterra, al Estado de la Unión Europea, que creo que tiene todavía que revelarse en toda su vanagloria y tiranía, y finalmente
liberará a la Iglesia en esta tierra de su enamoramiento con el humanismo secular y su ídolo moderno más querido, el Estado secular. Es por esta razón que pienso que nuestra condición no es totalmente desesperanzadora, aunque de veras parece ser considerable deprimente en el corto plazo. Podemos aprender de esta debacle, pero está comenzando a parecer que tendremos que aprender por un camino duro, igual que hizo el antiguo Israel. Quizá haya tiempo para hacer algo aún en el corto plazo. De cualquier forma, podemos aprender de la situación que hemos traído sobre nosotros mismos, de manera que el futuro pueda ser diferente. Aunque es aquí donde está el problema. No solo ha fracasado la Iglesia en desafiar esta idolatría, ha estado a la vanguardia promoviéndola, al igual que Aarón. Después que Moisés subió a la montaña, Aarón hizo un becerro de oro y le dijo al pueblo: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Éxodo 32:4. Así en nuestra época la Iglesia ha dicho: he aquí tu Dios, ya ha señalado al Estado moderno y a la ideología del socialismo, afirmando que son cristianos. El resultado, como con todos los ídolos, es la esclavización de la nación. La Iglesia incluso ha condenado el uso del robo por parte del Estado para financiar su usurpación de las prerrogativas de Dios y de las funciones de otras instituciones ordenadas por Dios al promover la ideología de los programas de redistribución y beneficencia estatal. En resumen, hoy la Iglesia en Inglaterra y como en Chile está tan comprometida en su idolatría como lo estaba el antiguo Israel en el tiempo de los reyes. En los lugares altos se usaron para adorar al Dios falsamente y al adorar falsos dioses por participar los cultos de fertilidad de la antigua Canaán. Nuestros lugares altos son intelectuales e ideología, pero el resultado es el mismo: la negación de la voluntad de Dios para nuestra vida y la adoración de un ídolo antes que al Dios verdadero. Enviamos nuestros niños a ser sacrificados en los altares de la educación humanista secular, creyendo que la concepción de ciencia humanista secular lo explica todo. Clamamos al Estado para que nos sane de nuestras enfermedades. Requerimos a nuestros vecinos, a través del pago de impuestos, el robo estatal legalizado, a que ayuden a aquellos menos afortunados que nosotros mismos, en lugar de ser nosotros mismos buenos vecinos. Le adjudicamos al Estado secular el atributo de la soberanía de Dios y apelamos a Él para que controle nuestras vidas y nuestra sociedad según el evangelio del humanismo secular, en lugar de mirar hacia Dios. Y mientras nos felicitemos a nosotros mismos por tratar de crear una sociedad humanitaria, por medio de tal idolatría fallamos en ver que en todas estas áreas de la vida, la educación, la salud, la asistencia social, las virtudes cristianas se han vuelto obsoletas. Esta no es una sociedad cristiana, ni la iglesia que sigue tal idolatría es una iglesia cristiana. Dios requiere algo más. Requiere que hagamos algo con respecto a esto. Él nos manda a destruir nuestros ídolos, los ideológicos lugares altos que nos han dirigido hacia esta situación. Hasta que lo hagamos, podemos haber salvado almas, pero habremos malgastado nuestras vidas.